Gracias, amigas y amigos de YouTube. Lo primero que debo decirle, comenzando, es que se suscriban a mi canal. Esta comunidad está creciendo. Denle like para que YouTube recomiende estos contenidos a más personas. Vamos a tener un análisis que vamos a tratar de compactarlo, de comprimirlo lo más posible, porque planeaba hacerlo de entre 50 o 55 minutos, quizás una hora, sobre el tema palpitante de la geopolítica, pero haciendo énfasis, por supuesto, en cuál va a ser la salida de la guerra en Ucrania. Ya esa guerra el próximo 24 de febrero, en términos de la declaración que hizo Rusia de una llamada operación militar especial, cumplirá 2 años, donde ustedes lo notarán a lo largo de este análisis. Ni vamos a mencionar los muertos, porque los menos importantes en toda guerra son los muertos, son las víctimas civiles. Es el hecho de que cada vez los blancos dejan de ser blancos militares, objetivos militares, para convertirse en objetivos civiles. Con razón, Estados Unidos disparó 2 bombas nucleares de 50 megatones, el 6 y el 9 de agosto, ordenada por el presidente Harry S. Truman, de 1945, sobre las 2 ciudades de mayoría cristiana de Japón. Entonces, a partir de ahí, los blancos de la guerra dejaron de ser, los objetivos dejaron de ser objetivos militares del campo de batalla, como eran en la guerra de secesión, como eran en la Primera Guerra Mundial con las trincheras, para convertirse en objetivos blancos civiles, donde se ataca a la población supuestamente enemiga directamente. Entonces, comenzó 24 de febrero, pero había comenzado anteriormente en 2014, 10 años antes. ¿Con qué? Con el plebiscito que hizo el presidente Putin, que ahora el 17 de marzo se presenta a una nueva reelección por 6 años más, entiéndase, del 24 hasta el 30, año programado para la entrada en vigor de manera ya definitiva, porque se está aplicando gradualmente a lo largo de los años, de la llamada Agenda 2030. Entonces, vamos a ver ahora si es que hay interés dentro de los dueños del poder global, dentro de los diseñadores de guerra que diseñaron esta, por ejemplo, la RAND Corporation. RAND significa Research and Development, o sea, investigación y desarrollo, que es un think tank, es una ONG pagada con fondos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, léase el Pentágono. Entonces diseñaron esa guerra, una guerra proxy. ¿Y qué es una guerra proxy? Una guerra proxy es una guerra tercerizada, es una guerra de proximidad, en la que 2 potencias, en este caso Estados Unidos y Rusia, están envueltos en un conflicto que no es directo, que no es frontal, pero sí patrocinado por la Unión Europea y principalmente por Estados Unidos, que paga el 70% de los 400.000 millones de dólares anuales que cuesta la corporación guerrera, esa multinacional bélica llamada Organización del Tratado del Atlántico Norte, del 1 de junio de 1945. Entonces, ¿se planea salir de Ucrania? Lo que hemos observado en este inicio de año, hoy estamos a 3, es que el regalo de Año Nuevo que le hizo Rusia a Ucrania fue devastador. El ataque tuvo una contundencia que no había tenido en casi 2 años que tiene la guerra. Le tiraron 100 misiles Kinzhal, que no los tiene Estados Unidos, porque Rusia, la Federación Rusa, tiene actualmente las mejores armas, porque tiene armas hipersónicas que Estados Unidos no la tiene. Entonces le tiraron 100 misiles en Kinzhal y alrededor de 50 drones armados para demoler Ucrania. ¿Para qué? Para acelerar las gestiones, aunque pueda verse como antitético o irracional lo que estamos diciendo, para acelerar las gestiones que está haciendo Zelensky, presidente de Ucrania, cuya carrera o su profesión es ser cómico. Lo pueden buscar en la web, él haciendo comicidades incluso obscenas antes de ser presidente.
Y entonces, ¿para qué? Ante el foro de Davos, para ir cuadrando cuántos miles de millones se van a invertir para la reconstrucción de Ucrania y mayormente de Kiev, su capital, a la que Catalina la Grande de Rusia la llamaba la pequeña Rusia. Kiev, capital de Ucrania, es la primera ciudad rusa. Los ucranianos son rusos, aunque hayan declarado su independencia el 10 de agosto de 1991 durante el proceso de desmembramiento o implosión interna que se llevó a la Unión Soviética. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas? Bueno, hay síntomas. La doctora Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, visitó sorpresivamente a Zelensky para tratar de ese asunto. El señor Kissinger, que murió hace como un mes, a los 100 años, también estuvo por ahí porque él era asesor tanto de Xi Jinping, presidente de China, como de Putin, presidente de Rusia, que tiene más de 20, tiene como 24 años en el poder, y que podría ser ratificado hasta 2035, aunque ya él tiene 70 años cumplidos. Entonces, ha habido movimiento. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, hizo una visita sorpresa de las que hacía Danilo. ¿Se acuerdan de Danilo y su visita? Lelo, lelo. Bueno, esas visitas, lelo, lelo, la imitó Anthony Blinken. Se toma en cuenta que está en un escenario de guerra, un escenario de batalla, y no se puede anunciar una visita oficial. Eso es atendible. Y las presiones están sobre Zelensky para que se siente a negociar con Rusia. En el mensaje de Navidad que dio el presidente Vladimir Putin al mundo y por supuesto a la nación rusa, él dijo: Rusia quiere la paz en Ucrania, no con Ucrania, sino en Ucrania. Y al otro día, el día 1, le tiró una andanada de cohetes, una andanada de bombardeo, una andanada de artillería, un uso de los S-300, S-400 y S-500 de plataforma antimisiles, y también tropas de a pie en una ofensiva que podría ser la ofensiva final para forzar la rendición de Ucrania, un país que jamás derrotaría a Rusia. Es como que el barrio Camboya de aquí de Santiago le declara la guerra al gobierno central al resto del país. Sería aplastado. Entonces, Ucrania, en lo que se llama en la doctrina militar poder comparativo de combate. ¿Qué es eso? Bueno, cuando se evalúan las capacidades, lo que en la doctrina norteamericana se llama capabilities, para enfrentar al potencial o al enemigo que sea que venga, y entonces se hace una comparación entre ambos contendientes. Y es innegable que aunque desde la era soviética las principales plantas nucleares están en Georgia, que era una república soviética, y en Ucrania, que formaba también parte de la Unión Soviética, están ahí las principales plantas nucleares. Ucrania está tan ligada a Rusia y Rusia a Ucrania que le tengo dos datos. El ex premier soviético Nikita Khrushchev, que en 1962, específicamente en el mes de octubre, tuvo esa confrontación por los misiles soviéticos que establecieron en Cuba la crisis de los misiles octubre del 62. Era ucraniano. Y el segundo dato es que Golda Meir, la pasada primer ministro de Israel, que de acuerdo a declaraciones de Mario Schnatzer, que es un argentino de origen judío, un judío ortodoxo, que es un catedrático universitario, fue una de las mujeres o una de los primer ministros, por no hablar, para que no se jalen por el lado del género y el sexo y esa vaina, más desastrosas de la historia, desde David Ben Gurión, que duró 15 años, desde el 48 hasta el 63 con el Partido Laborista, y Benjamin Netanyahu, que está con el partido, creo que el Likud, ahora en este tiempo contemporáneo. Entonces, ella era ucraniana, una judía nacida en Ucrania. Eso para que ustedes vean cómo está ligado.
En Ucrania es que Oleg Nagorod, en el año 862, siglo IX, logra la unificación de los pueblos eslavos, no esclavos, del norte y del sur para la fundación de la gran Rusia que conocemos ahora, que es el país más grande del mundo, que tiene 11 horas distintas, 11 usos horarios y tiene 17.1 millones de kilómetros de superficie. Entonces, ¿cuál es la salida a esta extraña guerra? ¿O qué fue lo que pasó antes? Bueno, está la proclamación de Donetsk y Lugansk como territorios rusos porque son culturalmente e históricamente rusos. Y está también la anexión mediante plebiscito ganado con más del 90% por Rusia para la anexión de Crimea. ¿Qué querían la gente de Crimea? Que es la puerta de salida de Rusia hacia el mar Báltico, hacia mares calientes, mares cálidos. ¿Por qué? Porque al norte, arriba, Rusia lo que tiene es hielo, es el polo. Y entonces tiene que tener la flota rusa una salida al sur que la hace por Sebastopol, ahí está la ciudad de Odessa, en Crimea. Entonces la guerra entre Rusia y Ucrania no es por tierra, pero es por territorio. Y esa guerra jamás Ucrania se la iba a ganar a Rusia. Pero Rusia tampoco puede o debe darse el lujo moral, si la moral cabe en los análisis bélicos, de aplastar y aniquilar a Ucrania porque está destruyendo a sí misma y está destruyendo a una parte histórica, coyuntural y fundacional de Rusia. Entonces, ¿cuál sería la salida? Bueno, un acuerdo de paz. Pero el acuerdo de paz, porque Putin dice que quiere la paz en Ucrania, pero en los términos que Rusia dicte, porque Rusia es la potencia que tiene las armas nucleares más terribles, más destructivas que China y que el mismo Estados Unidos. Y Rusia es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de los 5 miembros permanentes que está Estados Unidos, Francia, Rusia, Reino Unido y siempre se me olvida el quinto. ¿Qué problema? Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia. ¿Por qué Francia? Porque Francia es la única potencia continental de Europa que tiene capacidad nuclear. Porque el Reino Unido estrictamente es una isla grande y no está en realidad conectada políticamente en la geografía física, es la palabra, con el continente europeo, aunque es considerada Europa. Perteneció a la Unión Europea y se salió. Iba a entrar y entró de último y conservó su libra esterlina, su moneda. No vendió todo por la aventura del euro que cumplió hace unos días. Ahora, el 1 de enero, cumplió 25 años de haberse comenzado a usar esa moneda. Entonces, ¿cuál será la salida a Ucrania? Bueno, la salida se está forzando. ¿Por qué? Porque los dueños del poder y dueños de la guerra, que diseñan las guerras, pero ellos no van a pelearla, no mandan sus hijos, jamás enganchan un hijo de ellos. No, ellos mandan a los pendejos llenos de heroísmo, inyectados de fanatismo nacionalista, o como se llame, fanatismo guerrero, a ofrendar sus vidas jóvenes en un sistema. Entonces, ¿cuáles serían las salidas? Bueno, ya se ha presentado desde el 6 y 7 de octubre del año pasado, 2023, con el escenario bélico en Oriente Medio, por el ataque supuestamente sorpresa, porque cada vez crece la mayoría de la cantidad de analistas que consideramos que Benjamín Netanyahu estaba claro y estaba seguro, por eso se retrasó la respuesta 4 horas. Él sabía que jamás iba a atacar. Y él admitió, nada menos que en 2000, hace ya 15 años, y luego lo reiteró en 2015, que él había y su gobierno había apoyado las milicias económicamente de Hamás, sus enemigos, para debilitar a la autonomía palestina y al fallecido Yasser Arafat, que lo envenenaron con plutonio. Ojo. Entonces, ¿cuál sería la salida? Bueno,
La salida sería, y ya lo está haciendo, que se está desplazando el escenario geopolítico hacia Oriente Medio con estas batallas y estas matanzas recíprocas que tienen entre los hermanos de padres palestinos e israelíes. Ojo, porque están buscando de manipular la prensa, por eso la prensa norteamericana es de capital israelí, capital judío, para decir la guerra Gaza, Israel y Gaza. Eso es mentira. Gaza es un pedazo, Gaza Strip, y la están borrando tal y como dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu en una asamblea general de las Naciones Unidas octubre pasado, que llevó un mapa donde no aparece la franja de Gaza y alega y afirma que serán borrados del mapamundi, y los están borrando. Se están matando recíprocamente judíos y palestinos. ¿Por qué? Porque los palestinos matan a los judíos porque no son palestinos y porque practican el judaísmo. Los judíos matan a los palestinos porque no son judíos y no practican el judaísmo que ellos históricamente le han prohibido al mundo entero y han privatizado su religión racial y sexista, porque las mujeres no entran, nada más los hombres. Si no, léase, no me lo crea, busque Génesis en la Biblia capítulo 17, donde dice la circuncisión señal del pacto. O sea, si eres judío, para tú entrar en el pacto abrámico, tú tienes necesariamente que a los 8 días tus padres te lleven para que te corten la cobertura del glande, que tiene un nombre vulgar muy erótico, pero no lo voy a decir aquí por respeto al público, pero ustedes saben cuál es. Y esa es la señal. Entonces, hay flashpoints o puntos calientes que se están desplazando hacia el Asia. Oriente Medio tenía una relativa calma desde los tiempos de la presidencia de Donald Trump. El favorito del pueblo norteamericano, sin partido, de todos los partidos, para volver a la Casa Blanca, porque no nos metió al mundo ni a Estados Unidos en ninguna guerra. Sin embargo, estos globalistas, si se reeligen Biden, una opinión muy mía, nos meterá en otro bendito conflicto, por no decir algo más grave. Entonces, la guerra en Ucrania puede permanecer o pueden terminarla hoy mismo los que la fabricaron, la diseñaron y mandaron esa generación de militares a morir. Los muertos no importan para los globalistas. Los muertos no importan para los dueños de la guerra, cuyas compañías como General Electric, que no solamente hace bombillos y estufas y neveras, como la Ford, como la General Motors, como la McDonnell Douglas, la Boeing Corporation y los laboratorios que crean bacterias para utilizarlos en guerra bacteriológica, guerra química, armas químicas, los que producen las municiones en racimo, que las mandaron el Reino Unido para Rusia, que son municiones como un racimo de guineo que salen en todas direcciones, o en casi todas direcciones, porque si no matarían al mismo que las dispara, y que están prohibidas por lo inhumanas que son en más de 100 países. Por supuesto, el Reino Unido no firmó ese convenio, ni tampoco, adivinaron, ni tampoco Estados Unidos. Entonces lo voy a dejar hasta aquí. La guerra puede terminar hoy mismo, pero la guerra también puede seguir hasta el 2030, fecha tope para la entrada en vigor del gobierno mundial y la Agenda 2030 y la dominación por inteligencia artificial. Pero también ellos pueden parar esa guerra, porque ahora viene la búsqueda de los millones para la reconstrucción de Ucrania. ¿Cuántos millones? Miles de millones o billones para reconstruir Ucrania. La destruimos y después tenemos el hermoso negocio de reconstruirla. Mientras teníamos el negocio de la guerra, que no queremos que la gente se muera, pero queremos que nuestro negocio armamentista, el negocio de la muerte, progrese. Suscríbase. Gracias por su atención a este análisis y los mantendremos enterados con estas actualizaciones que estamos enviando. Muchas gracias.